Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día nos invita a reflexionar en la explicación que Jesús da a la parábola que la liturgia del tiempo ordinario. Vieron que cuando se pusieron los leccionarios del tiempo ordinario, la lectura entre semana se dividió en dos, año par y año impar, para que podamos tener una selección más grande de la Biblia. A grandes saltos vamos leyendo los pasajes más importantes de la historia de la salvación. Y la liturgia recomienda, aunque uno haga la memoria libre, como hoy estoy haciendo de San Pedro Crisólogo, sin embargo, utilice los textos del día, porque también hay un leccionario con el santoral. Pero ese leccionario está pensado para que se use cuando el santo es patrono de una comunidad o de una región, o también cuando por algún motivo especial se quiere celebrar una misa a la manera votiva de ese santo. También en los leccionarios hay lecturas que acompañan la liturgia de ese día. Pero en los prenotanda, es decir, en las instrucciones del leccionario, se recomienda que no se corte la lectura. Inclusive se recomienda, por ejemplo, donde no hay misa de la feria el día sábado, porque la misa del día sábado es desde la mañana hasta las 3 de la tarde, el viernes se una la lectura, o bien la primera lectura si es continuada, o que se una el Evangelio. Habitualmente, alguna vez cada tanto lo hago un poco también para no acostumbrarme a hacer la misa de determinada manera. Acuérdense que uno de los motivos que llevó a la reforma conciliar del misal es que los sacerdotes estaban cansados de hacer siempre la plegaria número 1, que es ahora la número 1, y antes se llamaba canon romano. También se llama canon romano para no cortar con la historia. ¿Y ahora qué hacemos los curas? Usamos la 2 como 1, siempre la plegaria 2. Nos quejamos que no había otra plegaria y siempre rezamos la misma plegaria. Entonces, un poco para explorar las variedades litúrgicas. Pero es lindo, sobre todo los que participamos de misa todos los días, que sigamos esta lectura continua. Y vemos hoy en el texto del Éxodo cómo Dios se muestra cercano y misericordioso. Después que vemos los altibajos del pueblo, que va murmurando, que primero le falta comida, que después porque Moisés tarda mucho se hace la escultura de un Dios falso, cómo vemos la oración también de intercesión, que Moisés se identifica con Dios, pero también se identifica con el pueblo. En ese pecado tremendo de la idolatría, Moisés le dice: hacé lo que quieras, vos podés salvar al pueblo o no, pero si lo condenás, borrame a mí del libro. Se hace solidario con el pueblo. Y entonces Moisés dice: no, andá que ya en su momento consecuencias van a tener, pero anda tranquilo. Y hoy vemos cómo Moisés hace esa carpa del encuentro, que nos da también a nosotros una enseñanza de que a veces tenemos que abandonar el campamento e ir a la carpa del encuentro con Dios. Fíjense que literalmente, cuando en griego se dice que el verbo se hizo carne, se dice acampó entre nosotros, precisamente haciendo alusión a esta carpa que en el camino largo del desierto era la visibilidad de la presencia de Dios, porque cuando Moisés hablaba con Dios, el pueblo veía una nubecita, estaban todos salidos de la carpita mirando dónde estaba Moisés hablando con Dios. Nosotros también tenemos que aprender a veces a salir del campamento y acercarnos a ese Dios que es justo pero es misericordioso. Tantas veces me habrán escuchado decir que el hebreo es una lengua que no tiene sustantivos abstractos. Entonces, para hablar de la misericordia de Dios, lo tiene que hacer desde un plano concreto. Entonces, ¿qué dice? Que cuando Dios castiga, castiga hasta la 4ª generación. Los hijos, los nietos, pero cuando Dios perdona, hasta 1000 generaciones. Se dan cuenta que no es que Dios castiga a alguien que no hizo, sino que es la manera concreta de decir que Dios siempre tiene misericordia, que Dios en definitiva siempre tiene una salida de salvación. Y eso en relación a las idas y vueltas del pueblo del Antiguo Testamento también cantamos en el Salmo. En el Evangelio Jesús nos explica la parábola del trigo y la cizaña que se leyó el lunes. Esta parábola del trigo y la cizaña nos hace recordar que la justicia se la tenemos que dejar a Dios. ¿Se acuerdan cómo es la parábola? ¿No? Un hombre siembra su campo, se va a dormir, viene el enemigo, le siembra la cizaña y los servidores, cuando empieza a brotar y ven que también brota cizaña,
le dicen, ¿querés que cortemos todo? No, dice, porque hay el riesgo de cortar el trigo con la cizaña. Esperen y en la cosecha sí que vamos a separar el trigo de la cizaña. ¿Se acuerdan la elección del domingo, no? De la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. Le pide a Dios que no trate a los justos como a los pecadores, pero le pide a Dios que trate a los pecadores como a los justos. Entonces Él se encarga de cortar. Nosotros a veces cuando vemos una cizaña, enseguida la queremos cortar. Y en este mundo tenemos que esperar a la cosecha. La cizaña es muy parecida al trigo. Lo que pasa que generalmente, como es un grano que no sirve porque no tiene consistencia, la cizaña en el momento de la siembra está mirando para arriba y el trigo, como tiene consistencia, está inclinadito. Entonces, en la cosecha es fácil distinguir la cáscara del contenido. Y también es una buena imagen para que veamos nosotros que nuestra vida tiene que tener contenido, no cáscara. Pero de todas maneras, el único que está capacitado para distinguir eso es Dios. Por eso no deja el dueño del campo a los servidores que se atrevan a cortar la cizaña. Al fin de la cosecha, ahí va a suceder. Vamos a pedir al Señor entonces en esta Eucaristía que nos enseñe la misericordia de Dios, que nos enseñe también la perseverancia en seguir sembrando la palabra de Dios y la vida cristiana, aun cuando percibimos que hay cizaña, que hay mal o que no nos escuchan. No hay que desanimarnos. El santo que hoy celebramos, San Pedro Crisólogo, entre los siglos IV y V, 380 nació, 450 murió. Este santo, que era amigo de León Magno, el gran papa de las homilías, por ejemplo, de la Navidad, se conservan de San Pedro 176 sermones y tenía fama de buen predicador, que eso quiere decir crisólogo. Crisólogo quiere decir palabra de oro. Y la característica de él es que predicaba poquito, pero en el idioma del pueblo. Dice, si nosotros queremos que los fieles nos entiendan, tenemos que hablar en el lenguaje de los fieles. Le enseñaba a sus sacerdotes porque fue arzobispo de Rávena, una zona donde había muchísimos paganos. Al término de su episcopado eran muy poquitos porque todos de a poco fueron entendiendo la doctrina que este santo obispo predicaba. Y fíjense, siglo V, el ministerio de él transcurrió a partir de los años 400 de la era cristiana, aconsejaba mucho la Eucaristía en ese momento semanal, a comulgar frecuentemente para de esa manera estar en ese tronco, en esa savia que es Cristo y que nos regala la vida divina. Pidamos también entonces, por intercesión de San Pedro, aprender a predicar en el lenguaje del otro y también desde nuestro punto de vista tener esa devoción a esa tienda que tiene ahora Dios en nuestro mundo, que es el sagrario, donde está Él, donde está Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Rezamos por todas nuestras necesidades e intenciones y continuamos ahora con la Santa Misa.